Les voy a compartir hoy un versículo que está ahí en San Juan 5:39. Y con este iniciamos este maravilloso día que Dios nos ha permitido. Dice de esta manera la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras del mismo Jesús y consejo del mismo Jesús que nos dejara a nosotros precisamente para poder encontrar la verdad, poder encontrar lo que Él estaba dejándonos a nosotros a través de esta Escritura. Y bueno, lo que hombres más tarde también escribirían, como lo fueron cada uno de ellos en su momento y en su tiempo, escribiendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero este consejo de Jesús es un consejo maravilloso en el cual, si escudriñamos su palabra, escudriñamos esta Escritura, y lo que me maravilla es que aún no estaba la Biblia, pero Él dijo escudriñar las Escrituras. Así es que bueno, todo estaba planeado, todo estaba preparado, y Jesús nos estaba dejando un consejo muy bueno para que no seamos engañados y podamos encontrar esa vida eterna que Él nos prometió, y podamos encontrar ahí también testimonio del mismo Jesús. En esta hora, bueno, estamos con este tema, una carta para mí, una carta maravillosa que hemos estado leyendo a lo largo de estos días y compartiendo también con usted. Una carta que Pablo compartiera o escribiera para su amado hijo Timoteo, pero que en esta carta hemos encontrado consejos tan maravillosos. Solamente llevamos 3 capítulos leídos y oiga, de Primera de Timoteo, cuánta enseñanza encontramos en esos versículos. Espero que usted ya esté listo y preparado, que sus oídos estén bien dispuestos para escuchar esas palabras que escribiera en el capítulo número 4, versículo número 1 al versículo número 5. Vamos a estar leyendo este pasaje, pero no lo vamos a estar explicando el día de hoy todo, solamente una parte. Lo he dividido en 2 partes para tener una mayor comprensión de lo que ahí se nos va a dar como un consejo. Así es que en esta hora vamos a empezar este tiempo con ustedes y vamos a compartirles primeramente ese canto maravilloso, la Biblia. Así es que bueno, se lo compartimos. Útil para enseñar,
palabra que nos enseña cómo debemos de vivir. Así que bueno, voy a dejar este lugar a Sara para que ella nos comparta la lectura de estos versículos. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 1 al 5. Reina Valera es la versión que estamos leyendo, y si usted tiene una Biblia por ahí, bueno, pues abra esa Biblia y ponga ahí, ¿verdad?, su atención en estos versículos y pueda recibir también el consejo en esta mañana. Dejo el lugar a Sara para que lo lea. Que el Señor les bendiga. Asimismo vamos a estar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Dice así: predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Ahí tenemos esos versículos, uno a uno leído y uno a uno que vamos a ir viendo en este día. Y aquí tenemos nuestra carta, ¿verdad? Ya una vez leídas las palabras de Pablo escritas a Timoteo. Bueno, hoy tenemos precisamente aquí nuestra carta que, bueno, nos trae varias imágenes, varios dibujos que nos van a ayudar a comprender este consejo que Pablo le diera a Timoteo. Así es que bueno, después de haberle dado instrucciones precisas para cómo desarrollar o cómo guiarse o conducirse dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las personas que forman ese grupo, que están juntos alabando y bendiciendo el nombre del Dios verdadero, de esa columna y baluarte de la verdad, como lo veíamos algunos días atrás. Bueno, esta iglesia preparada, organizada, ya bien fundamentada y en todo su desempeño para realizar un culto a Dios. Bueno, ahí tenemos que Pablo le sigue dando consejos a Timoteo. ¿Para qué? Para que él esté preparado. Para eso son los consejos, para estar preparados para el momento en que se presente la situación. Bueno, sepamos nosotros cómo responder, cómo reaccionar y qué es lo que debemos de hacer. Un consejo se debe de dar antes, no porque estás en el problema o no porque estás en la situación, sino que desde antes los consejos deben de ser atesorados en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú que me estás escuchando, si dices, bueno, es que yo no soy ministro, yo no soy obispo, yo no soy diácono, yo simplemente soy un cristiano. Bueno, pues tú eres bueno y apto para recibir ese consejo de parte de Dios que nos tiene preparados para nosotros. Tenemos que aprender de estos consejos y poderlos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos va a ser útil en el momento preciso. Así es que bueno, hoy vamos a continuar con esta carta que Pablo escribiera a Timoteo y veamos ahí lo primero que dice ese versículo número 1, que dice ahí claramente. Hoy vamos a ver dos versículos, ¿verdad? Y vamos a detenernos por ahí. Así que bueno, dice primero Pablo le escribe a Timoteo, el Espíritu habla claramente. Fíjese cómo habla ahí claramente. No hay engaño en las palabras de Pablo. No hay ningún interés de seducir o de engañar a la gente, sino que claramente el Espíritu habla. ¿Y por qué Pablo hace referencia a estas palabras precisas que el Espíritu habla claramente? Porque Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu que habla aquí no es el espíritu del ser humano, de la humanidad.
Es el Espíritu mismo de Dios que está dictándole estas palabras a Pablo para que Pablo se las pueda aconsejar a Timoteo y que nosotros el día de hoy podamos también recibirlas. Una carta maravillosa en la que cada una de sus palabras son una verdad y es algo que está sucediendo quizá en el momento, es algo que va a suceder en un momento más tarde, pero es algo que es útil para nuestra vida. Así que Pablo especifica, el Espíritu habla claramente, no hay duda, no hay engaño, no hay nada que él diga, bueno, se lo voy a decir en secreto para que ustedes no lo entiendan. Claro que todo mundo puede entender cuando el Espíritu habla, cuando nosotros abrimos la Escritura y la empezamos a leer y pedimos la sabiduría de Dios, vamos a entender lo que ella nos quiere aconsejar. Así es que Pablo dice, el Espíritu habla claramente. Y lo que va a decir a continuación es acerca de la apostasía, acerca de lo que va a ocurrir dentro de la iglesia. Y quiero empezar con eso. Es dentro de la iglesia. Una persona que es apóstata, que apostata de la fe, bueno, no es una persona que está en el mundo, que nunca ha sido salva, que nunca ha conocido a Dios. No. Estamos hablando de gente que un día conoció a Dios, que un día conoció la verdad, que un día estuvo ahí, ¿verdad? En un templo, en una reunión, que un día confesó a Jesús como su Salvador, que un día le sirvió, que un día recibió de él favores, que un día él pudo tener esa verdad, pudo escuchar el Espíritu que le hablaba a su vida. Y dice que él habla claramente. ¿Qué es lo que el Espíritu dice? Bueno, dice que en los postreros tiempos. Y aquí vemos los postreros tiempos. A veces nosotros cuando leemos eso, los postreros tiempos, creemos que es hasta el final de la tierra, hasta el final, bueno, ya de que la iglesia tenga sus últimos días sobre la tierra. Pero déjame decirte que no. Los postreros días puede ser el día de hoy, el día de mañana. Los postreros días era el día de Pablo, ahí donde Pablo estaba y donde la iglesia apenas se estaba fundando. Así que no esperemos un día muy lejano, no esperemos años muy lejanos, esperemos el día de hoy que tú y yo no apostatemos de la fe. Por eso dice, en los postreros tiempos, ahí habrá personas que van a retroceder, personas que van a irse de la presencia de Dios. Y eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Esto es, aquí, bueno, esta imagen me causó grande impacto al verla, cómo esta persona se aleja. Yo quería transmitirte esto, que apostatarán de la fe. ¿Por qué puse una cruz y una persona alejándose de esa cruz? Porque precisamente apostasía viene de esta palabra, de apartarse, de permanecer lejos de incumplir o de cumplir con lo que tú y yo hemos profesado. Eso es lo que hace una persona cuando se vuelve apóstata. Es una persona que permanece lejos del cumplimiento, lejos de cumplir con aquello que él ha profesado que es suyo, lejos de estar debajo la protección y el cuidado de Dios. Una persona que apostata de su fe es una persona que se aparta. Una persona de estas es también llamada o he conocido como vagabundo, vagabundea, que se va de un lado a otro. Persona que un día sirve a Dios y que el otro día se aleja y anda viviendo conforme a su manera. Una persona que dice que cree en Dios, pero realmente se conduce como a él le parece en su vida. Entonces, esta no es una persona que está bajo la voluntad de Dios. Una persona que se guía bajo su voluntad es una persona que ha apostatado de una verdad, de una fe. Por eso aquí esta imagen nos representa a aquella persona que se aleja, que empieza a vagabundear, que empieza a alejarse, que empieza a ir de un lado para otro, que entra
entra hoy, mañana sale, que está un pie en el mundo y un pie en la obra del Señor. Así que esa persona es un apóstata. Claramente lo podemos entender de esta manera. Puede estar sentada en la iglesia, en el templo, puede estar sentada y adorando a Dios, puede estar a veces hasta ahí siendo un ministro del evangelio, pero él puede ser un apóstata. Así que tenemos que tener mucho cuidado de esto. ¿Por qué? Va a decir usted, ¿cómo puede ser un ministro? ¿Cómo puede ser alguien que predica, que comparte el evangelio y ser un apóstata? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque él está viviendo conforme a su voluntad. Eso es lo primero que debemos de tener bien claro. Aquel que vive bajo su voluntad, que hace lo que él le parece correcto, que hace lo que él considera que es bueno, esa persona no está bajo la voluntad de Dios. Por eso empezaba diciendo, escudriñen la escritura, porque ahí vamos a encontrar la verdad y nosotros nos debemos de guiar a través de la escritura, a través de la palabra ya establecida por Dios, porque ahí encontramos su voluntad. Entonces, si nosotros vamos bajo la voluntad de Dios, entonces somos personas que creemos todavía, que estamos bajo la fe, bajo esa creencia, esa gracia de Dios. Pero si nos dejamos guiar por nosotros, entonces nos hemos vuelto apóstatas. Qué maravilloso es que nosotros nos dejemos guiar por su palabra. Ahora, ¿cómo llego yo a saber si he hecho apostasía o si soy un apóstata? Bueno, ahí claramente Pablo lo escribe, ¿verdad? Dice que son aquellos que escuchan. Miren cómo esta imagen nos hace ver a una persona, a alguien que tiene sus oídos bien dispuestos para escuchar. A mí por eso me gusta siempre decir, disponga sus oídos, abra sus oídos bien para que pueda escuchar el consejo, pueda recibirlo en su mente y en su corazón, porque cuando nosotros prestamos oídos a algo, entonces eso entra a nuestra mente, entra a nuestro corazón y empieza a cambiar nuestra forma de vida. Así es que podemos dejar entrar lo bueno o también podemos dejar entrar lo malo. Por eso es importante a qué le vamos a prestar oídos. ¿Qué es lo que nuestros oídos están recibiendo? Tenemos para esto que examinarlo, que analizar muy bien aquello que nosotros escuchamos. Hoy por hoy tenemos tantos mensajes, tanta forma de predicar, tantos mensajes transmitidos a través de todas las redes sociales. Se puede ver que la palabra de Dios se está exponiendo, que el mensaje se está llevando a cabo, pero muchos de esos mensajes son mensajes que están muy desviados de la verdad. Así es que por eso yo tengo que dejarme guiar bajo la palabra de Dios. Si recuerdan, hace unos días atrás le compartíamos que dice que el misterio de la piedad es grande y que Él nos enseña ese misterio, que Cristo Jesús fue revelado en carne, que fue justificado en espíritu, que fue visto de los ángeles y que fue recibido en gloria. Y el Padre le ha dado honores a Él. Bueno, de esa manera, ese es el verdadero evangelio. Ahí está el centro del Dios que nosotros predicamos, un Dios que fue manifestado a nuestra vida, y a esto es a lo que le debamos de prestar mucha atención. Todo aquello que no manifieste a Cristo en carne, a Cristo crucificado y a Cristo resucitado y recibido en la gloria es un evangelio erróneo. Es un evangelio al cual no le debemos de prestar atención. Un evangelio que no busque santidad en nuestra vida, que no busque perfección en nuestra vida, es un evangelio erróneo. Y esto nos hará apostatar, vagabundear en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, alejarnos de esa relación con Dios. Así que bueno, ¿a qué le presta atención un apóstata? Bueno, ahí Pablo escribe claramente por guianza del Espíritu de Dios, y él también dice que aquella persona que le presta atención, que sus oídos le prestan atención a espíritus engañadores. Mire cómo habla
de espíritus engañadores. ¿Qué es estos espíritus engañadores? Bueno, son hombres, son mujeres, son siervos que dicen ser siervos de Dios, pero que realmente están buscando su propio bien, que realmente ellos han errado de la verdad y están errando en una doctrina muy diferente a la que nosotros debemos de guiar. Nosotros tenemos ahí, por tanto, entonces un punto de partida. ¿Y cuál es ese punto de partida? Que Dios se manifestó en la tierra a través de Jesucristo hecho carne. Ese es el punto de partida, pero también hay un punto de llegada, y ese punto de llegada es que Jesús atravesó por cierto sacrificio, por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario para llegar a resucitar y ser recibido nuevamente en la gloria. Así es que tenemos esta trayectoria que debe de ser clara en nuestra vida, pero hay espíritus engañadores, hay hombres que se han encargado de seducir con sus palabras, de hacer que la gente, no crea a estas cosas y empezar a errar en ese evangelio y empezar a dar otro tipo de conducta para el ser humano. Han ellos empezado a transgiversar la escritura, a torcer la escritura de acuerdo a su voluntad. Algunos de ellos predican para sus propios beneficios, para su propio bien. Algunos de ellos predican para ganar ganancias deshonestas a través de la palabra del Señor, para tener un montón de gente que les siga, pero no porque les está predicando la verdad, sino porque les está predicando aquello que es dulce y suave para sus oídos. Así que es importante que nosotros prestemos mucha atención y a través de la escritura podamos examinar, podamos pasar por un filtro aquel mensaje que estamos escuchando. Quizá muchos de ellos son espíritus engañadores. Hoy por hoy, hay mucha gente que se ha encargado de llevar a cabo muy visible, ¿verdad? Lo que es el ámbito espiritual, y ni siquiera tienen conciencia ni saben lo que están haciendo, pero ellos, hablan mucho de espíritus, hablan mucho de seres espirituales, y realmente esa es una mentira porque ni ellos mismos conocen la verdad. Es importante que nosotros sepamos que existe Satanás, y Satanás tiene muchos ayudantes a su modo, a su disposición, cierto, eso es verdad, y él está ahí para destruir la obra de Dios. Pues cada gente que a veces se encarga de poner mucho énfasis en esos espíritus demoníacos, en esos espíritus, muchas veces dicen que vienen a ayudarnos, esos espíritus que muchas veces vienen a sostenernos y a fortalecernos. Mire, le están hablando de una seducción que a veces es suave para el oído. Y yo pensaba en este día, como muchas veces decimos que alguien que ya murió, alguien que ya partió, puede venir y sostenerme, puede venir y abrazarme y venir y darme una fortaleza. Eso es una mentira. Alguien que ya murió no puede venir ni en su espíritu ni en nada. Puede venir. El único que puede dar fortaleza a nuestra vida, ese se llama Cristo Jesús. Así es que mucha gente nos engaña a través de eso, pero la escritura dice que una vez que el hombre muriere, dice que está establecido que muera una sola vez, y después de esto será el juicio. No hay vuelta atrás. No puede volver uno que ha muerto, no puede volver a la persona que está viva. Eso es engaño. Así que muchas veces eso nos gusta por el dolor o por el sufrimiento. Nos gusta que nos diga que va a venir, que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, a fortalecer. No es así. Esos son engaños que el enemigo quiere traer a nuestra vida para seguirnos atando en el dolor, seguirnos alejando de la verdad que es Cristo Jesús. Si esa persona murió en Cristo, un día resucitará con Cristo Jesús, y tú y yo debemos de seguir la misma fe, no apostatar para poder un día
gozarnos juntos en la gloria. Eso sí es cierto y eso sí es verdad a través del Espíritu que habla claramente. Entonces, espíritus que te engañan, espíritus que vienen a traerte la palabra conforme a su propio entendimiento, a su propia conciencia, a lo que tú quieres escuchar y no lo que realmente Dios quiere hablar a tu vida, es mejor que no le prestes oídos y que no te dediques a ver, vamos a ver qué más me da, qué más me dice, qué más. No seas curioso, porque eso te va a ir enganchando. Estos espíritus engañadores son seductores, así como Satanás es seductor y te lo presenta tan bonito, tan atractivo. Es por eso, para seducirte, envolverte y hacerte caer en ellos, para que tú retrocedas, para que empieces a vagabundear en las cosas del Señor. Por eso te decía que muchas veces pueden estar sentados en una congregación y aparentemente están alabando a Dios, aparentemente siguen la verdad, aparentemente son siervos e hijos de Dios, pero realmente vagabundean en su fe, realmente andan muy lejos de la voluntad de Dios. Así es que los espíritus engañadores precisamente son eso, seducen el oído y te envuelven para llevarte a alejarte de la verdad. Y también dice que entran en doctrinas de demonios. Fíjate cómo aquí habla acerca de doctrinas de demonios. Y cuando habla de doctrina, bueno, habla de una enseñanza. Habla que ellos muchas veces son maestros, pero unos maestros preparadísimos en lo que ellos quieren hacer. Un maestro que te puede traer a ti una enseñanza, pero que esa enseñanza es una enseñanza totalmente torcida, totalmente alejada de la verdadera verdad de Cristo Jesús. Y valga la redundancia, por eso empezaba esto. Jesús desde ahí no estaba todavía la Biblia, no tenía todavía esos capítulos, versículos, esos libros maravillosos, pero Jesús desde ahí está preparando, está dando un consejo y le dice: escudriñen las Escrituras, porque ahí es donde podrán encontrar la vida eterna. Ahí es donde ellas le van a dar testimonio de mí. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si es doctrina de demonios o es enseñanza de Dios. Es ahí donde nosotros podemos ver a los maestros y podemos ver que muchas veces son estos demonios que se disfrazan, que se ponen una cara, bueno, muy angelical, pero que por dentro y que al final nos están llevando a la corrupción espiritual, nos están llevando por un camino muy errado. Por eso te decía que hay un punto de partida, pero también hay un punto de llegada, y mientras llegamos a ese punto, hay un proceso que tenemos que atravesar. Y ese proceso se llama santificación. Ese proceso se llama que tú y yo debemos de tener una vida muy diferente a la que se vive a través del mundo, a través del enemigo, a través de lo que muchas veces nosotros practicamos en algún tiempo, pero que nos hizo errar de la verdad. Así es que es importante que tú y yo examinemos la doctrina de demonios. Esas enseñanzas que a veces recibimos tenemos que examinarlas muy bien a través de la palabra del Señor. Que te prediquen a un Cristo manifestado en carne, a un Cristo crucificado y a un Cristo resucitado, porque si esto no hay y si ellos no creen en tal cosa, entonces esto es una mentira. Y muchos de ellos me van a decir: pues lo que usted está diciendo también es mentira. Bueno, si ellos consideran, si tú consideras que esto también es una mentira, en ti quedaría, en mí no quedaría, sino en ti quedaría si no lo recibes. Si quieres seguir vagabundeando o este día quieres detenerte y volver en sí. Me gusta mucho la parábola del hijo pródigo y con esto quiero terminar.
La parábola del hijo pródigo dice que el hijo pródigo pidió su herencia. Bueno, tú y yo a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y queremos servir a Dios pero no estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y somos como ese hijo pródigo que se fue, malgastó, vivió como él quiso, pero que una vez que se vio solo, una vez que se vio en la miseria, dice que ahí se dio cuenta que en la casa de su padre había comida, que aún los jornaleros podían tener un plato de comida. Bueno, no vagabundies, no te vayas lejos de la presencia de Dios y recuerda que ahí, cerca de la presencia de Dios, mantente en la fe, en lo que has creído y entonces tendrás las bendiciones de parte de Dios. Ese hijo quiso la herencia, pero dice que una vez que volvió en sí, dice que él dijo, he pecado contra el Padre, he pecado contra él, voy a ir y voy a pedirle perdón. Así es que si tú eres un vagabundo en las cosas del Señor, vuélvete hoy, porque hoy es el día que el Señor habla a tu oído a través de este mensaje, a través de este medio. Vuélvete al Señor y vuelve otra vez a retomar el camino. No vagabundies, sino regresa al camino correcto. ¿Por qué? Porque tú y yo determinamos a qué precisamente le prestamos atención. ¿En cuáles tiempos? En estos tiempos en los que estamos viviendo. Tú y yo determinamos a qué le prestamos atención. No está en Dios. Dios tiene su palabra y Él habla claramente, pero está en ti a qué le vas a prestar atención. Y quisiera orar en esta hora para poder despedirnos y poder, nuevamente estar con ustedes la próxima semana. Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, primeramente agradeciéndote por toda tu bondad y por toda tu misericordia, porque tú nos has dado algo tan especial que es tu gracia para nuestra vida. Gracias porque nos has llamado para seguir predicando tu palabra. Yo te pido que en esta hora quien ha escuchado este mensaje o quien va a escuchar también este mensaje pueda tener la capacidad, mi Señor, de identificar y saber si esto es la verdad, pero no solamente pueda reconocer que es verdad, sino que si hay algo que lo está alejando, que se ha alejado de la gracia tuya, de tu camino, él pueda regresar nuevamente al camino. Dale la fuerza, mi Señor, para poderse levantar y volver a tus caminos. Yo sé que tú le recibirás con todo el amor, con toda la misericordia, mi Señor, pero que él tenga la valentía de poder retroceder de esos caminos en los que se ha alejado y poder volver al camino de la verdad. Que hable tu palabra a su espíritu, a su vida, y que él pueda prestar esos oídos atentos a recibir el mensaje de tu palabra. Muchas gracias por estos medios que tú nos das para poder compartir tu palabra y que tu palabra siga siendo verdad en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te dejo con ese versículo que dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Primera de Corintios 4:14. Te amo en el Señor y vamos a caminar por ese camino correcto y a prestar mucha atención a lo que el Espíritu habla claramente. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.